Y seguimos en Leña Savioli, en el canal de la Cooperativa Popular de Electricidad, en la previa de lo que será el paro general convocado mañana en todo el país. Y vamos a charlar de este y otros temas con Rodrigo Genoni, el secretario general del Centro Empleado de Comercio, que muy gentilmente nos visita. ¿Cómo andás, Rodrigo? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Vos cómo estás? Bien, che, hace rato que no charlábamos. Hace rato que no daba nota, hacía 2 semanas más o menos, no estaba dando nota. ¿Por qué? Por una cuestión primero de salud y después por ordenar un poco en la situación en la que estamos. O sea, a veces hablar sin datos me parece que es darle a la sociedad algo muy vacío, ¿no? En cambio, cuando vos ya tenés datos ciertos de cómo están funcionando en términos de datos estadísticos en cuanto a cómo le va el comercio en la ciudad, si hay desempleo, si no hay desempleo, ver un poco también el panorama político nacional y cómo nos está afectando provincialmente, me parece que es más saludable que estar hablando de una cuestión muy en el aire. Y bueno, es paramilitar, de última tenemos otros espacios, pero es importante esto, ¿no? Me parece que hoy que la comunicación que se le da a la gente sea sobre datos verdaderos, porque la gente lo que necesita es una voz que los represente y no alguien que los lleve a quizás hasta una guerra innecesaria, ¿no? ¿Y en esos datos qué panorama tiene? En esos datos tenés vos, por ejemplo, en nuestro sector se está viendo que desde enero y febrero hay descenso en el empleo. Yo lo que estoy esperando ahora los datos de marzo y abril para ver si ese descenso es algo continuo y permanente o si es algo circunstancial. Pero sí vos tenés enero y febrero, tenés baja en puestos de trabajo registrados. También observamos mucho empleo en negro, en donde los trabajadores con los que hemos conversado, obviamente que sabemos en la situación que está el comercio también, hay sueldos que un empleado en negro está cobrando casi 30 o 40% menos de lo que cobra un empleo registrado, que es un montón. Un empleo registrado está cerca de los 750.000, 800.000 pesos, empleado de comercio. Sí. Y un no registrado está en 500.000 pesos, laburando 48 horas semanales, sin obra social. Todo esto tiene que ver con, obviamente, nadie quiere tomar nuevos trabajadores. El sector empresario, vos tenés, la mayoría del sector empresario cree que le va a ir mal este año. La mayoría cree, casi te dirá un 42%, cree que va a despedir gente. Son datos duros, muy duros, pero sí son reales. Y está sacado de la propia declaración jurada, en el caso mío, de los trabajadores, y lo otro por encuestas que se le hacen a los comerciantes. Entonces me parece que es una situación difícil que se viene hacia adelante. Y bueno, ya me meto en algo más que tiene que ver con que yo creo que este no es el camino, el que está transitando el gobierno nacional no es el camino para sacar al país adelante. Digamos, el camino es la producción, el trabajo, con la gente adentro, ¿no? O sea, porque es como que si vos le preguntás, por ejemplo, yo tuve reuniones esta semana, he tenido reuniones en muchos lugares, he viajado a Santa Isabel, he estado con los intendentes de Santa Isabel, he estado en la Ahumada, he estado en los supermercados, la CGT, he estado en muchas reuniones y con mucha gente. Y si vos le preguntás al 90%, 95% de la gente quién está de acuerdo con la corrupción en la obra pública, quién está de acuerdo con funcionarios que cobren sueldo y no trabajan, o quién están de acuerdo con esta estigmatización que hay sobre el empleo público. O el planero que le llaman. Pero si vos le preguntas, che, darle el plan social a alguien que no le corresponde, vos estás de acuerdo. Nadie está de acuerdo con que alguien reciba algo que no le corresponda recibir. Sí. En eso estamos de acuerdo todos. Entonces, este presidente nos gana a nosotros con un discurso muy berretín, o sea, porque el 90% de la sociedad está de acuerdo con eso. Lo que termina haciendo después una política que está dañando al pueblo argentino de una manera agresiva que nadie se imaginó. Bueno, y estamos acá en este debate y viendo cómo salimos adelante, ¿no? ¿Y ese comerciante que te dice o que piensa que este año no le va a ir bien, que este año le va a ir mal, que va a tener que despedir gente, piensa que igualmente es el camino, que hay que hacer, como dice el presidente, un ajuste, hay que apechonarse un poco para después salir, o no? ¿Cuál es la alternativa? ¿Qué alternativa tiene ese comerciante, no? Hoy tenés un presidente que hace 4 meses que entra. Sí. La alternativa del comerciante ese hoy no es que, digamos, yo creo que nadie en términos de democracia está pensando que esta persona vaya a terminar su mandato antes, ¿no? Vos decís, che, yo quiero que esta persona termine 4 años de mandato, pero que mejore la situación social. Indefectiblemente, creo que a él la situación social de los trabajadores, de los más necesitados, del mercado interno, cuando hablo del mercado interno hablo tanto de consumidores como comerciantes, como industriales, no le interesa mucho, porque sí hay un sector que le va muy bien, que es todo el sector vinculado a la exportación.
Sector vinculado a la exportación, carne, cereales, pero también incluimos los fletes, los que producen todo lo que abastece el campo y todo eso es un sector que le está yendo muy bien, pero es una parte de la sociedad. La otra parte de la sociedad le está yendo mal. Esa gente que te digo, para casos especiales, es aquel que está siendo despedido y se tiene que ir de la casa porque no puede pagar el alquiler, tiene que irse a vivir con los padres de él o los padres de su mujer, o si vive solo con los padres de él, la gente que no llega a fin de mes para comer, la gente que te dice todavía, por ejemplo, que cobra 400 o 500 mil pesos por mes, pero te lo dice porque me lo dijeron a mí, o sea, no te estoy contando, dice, bueno, pero antes pagábamos un servicio que no valía lo que valía, ahora vamos a pagar lo que realmente vale, entonces vos decís, pero ahora ¿cómo estás? Y no, ahora me va muy mal. O sea, pagando inclusive ahora cuando le quitan los subsidios del gas te va a ir mucho peor. Y sí. Entonces yo siempre digo lo mismo, a los trabajadores siempre le digo lo mismo. Cuando no tenés el panorama completo político de a quién votar, porque no tenés la información de, por ejemplo, qué está pasando en Europa que no tiene gas y por qué es tan importante Vaca Muerta a Europa, sí, ¿no? Y no sabés a quién votar y tenés los medios diciéndote una cosa, otros medios diciendo... A veces la solución del trabajador es más simple. Cuando vas a votar, pregúntate si estás bien, mejor o peor que antes, número uno. Y si eso no te convence, pregúntale a tu patrón a quién va a votar. Porque si el más rico del pueblo, hablando de los pueblos del interior de la provincia, o el dueño de la Anónima Brown, o de Narváez, que es el dueño del Chango Más, esa gente vota Macri, esa gente no está pensando en hacer más rica al trabajador, eso están pensando en hacerse más rico ellos. Entonces, cuando vos no tenés toda la información junta, yo le aconsejo al trabajador que piense a quién vota el empresario grande, no el comerciante chiquito, que ese tiene la misma situación que nosotros, un poco más financieramente, pero no es el... Pero cuando el más rico de la población o el más rico del sector empresario o los empresarios grandes vota A, vos votá B que te va a ir mejor. Y a veces es muy simple, yo los entiendo a ellos cuando ellos dicen, pero ¿y cuál es la alternativa? Claro. Siempre doy un ejemplo de la situación que están viviendo los trabajadores y los comerciantes hoy, ¿no? Que tiene que ver con, mirá lo que te voy a decir, una cosa muy loca, pero es cuando la gente cruza la ruta del desierto. Cuando la gente cruza la ruta del desierto es el único camino que conoce, que es hacia Bariloche pasando por 25 de mayo, cuando llega al cruce, la estación de servicio del cruce dobla a la izquierda y se encuentra con todo el desastre que lo que es la 25 de mayo hasta 25 de mayo y un poco después todo lo que está ondulada la ruta hacia Neuquén, ¿no? Tenés una ruta B, que es yendo por Puelche. Claro. ¿Ah? Pero normalmente no se toma esa ruta, siempre vas por esta ruta. Entonces un día decís, bueno, la verdad que me cansé de esta ruta porque fíjate que esta ruta no está tampoco bien, entonces tomo la ruta hacia Casa de Piedra, hacia Puelche, que voy a salir allá a Roca, a Neuquén. Cuando vos tomás la ruta esa, no hay vuelta atrás, porque esa te lleva hasta Roca, sí, pero te empezás a encontrar con los pozos. Claro. Y te empezás a encontrar con la ruta de, esta no fue una buena elección, que es lo que pasó acá políticamente, no fue una buena elección. Pero no tenés desvío. Vos tenés que terminar lo que votaste. Y vos tenés que tomar el destino de esta ruta que vos tomaste. Lo importante es que cuando llegues a Roca Neuquén, sí, digas, este no fue el camino correcto. Si no hacemos esta reflexión vamos a tener un problema, pero nosotros también, nosotros como dirigentes gremiales, cooperativas, mutuales, las instituciones no gubernamentales, cámaras empresarias, cámaras rurales, cámaras hoteleras y una cuestión política, también tienen que entender que hay que ofrecerle al pueblo una alternativa más innovadora. Porque el pueblo, sobre lo que se ha ofrecido hasta acá, indefectiblemente no ha tenido buenas respuestas. Del año 2012 hasta hoy, la distribución de la riqueza nadie la pudo resolver, y este es un tema. ¿Eso es algo que pensás, por ejemplo, cuando se llevan, lo llevo a otro costado, pero que me da pie lo que vos decías? Y después también te quiero preguntar por el análisis político partidario del PJ acerca de eso. Pero digo, cuando deciden, por ejemplo, llevar el servicio de internet con Amusim a alguna localidad pampeana, bueno, supe que están en Hacha, ¿no? ¿Puede ser? Estamos haciendo, nosotros, eso ya tiene más que ver con la gestión que hace Amusim. Sí. Yo soy un convencido, ¿tá? Nosotros estamos certificando normas ISO 9001, que tiene que ver con, digo para que la gente, te cuento a vos, pero lo cuento para que la gente lo sepa, que tiene que ver con la parametrización de los procedimientos, pero también para la transparencia de los manejos de los fondos. O sea, nosotros somos un sindicato muy chiquito, que empezó con una mutual muy chiquita, que realmente nosotros nos hicimos cargo de esta comisión nueva directiva, que quizás uno de los más grandes de la comisión soy yo, en edad, que tengo 47 años, pero sí que estamos convencidos de que las cosas haciéndolas bien, con eficiencia, las cosas funcionan.
Entonces transformamos una mutual chiquita que estaba muy complicada, la transformamos en la mutual más grande de la Patagonia con más de 250 trabajadores. 9 farmacias, un hotel, servicio de internet en 3 pueblos, ahora vamos a dar servicio de internet en 8 pueblos, ¿tá? Porque estamos trabajando en la zona de Hacha, que es Quehue, Colonia, Santa María, pero vamos a hacer tendido de fibra, La Reforma, Chacharramendi, Casa de Piedra, Puelche, o sea, vamos a seguir invirtiendo porque confiamos y creemos que la devolución que está haciendo el pueblo en Santa Rosa, que está confiando Santa Rosa y los distintos pueblos como Santa Isabel, Pico, confían en nosotros tenemos que devolverle a la sociedad. Entonces funciona porque la sociedad entiende que nosotros funcionamos y nosotros devolvemos con servicio. Eso que funciona bien en términos de mutual y sociedad santarroceña y sociedad de Santa Isabel con internet y yo creo que eso en la política también tiene que funcionar de la misma manera. Pero cuando el trabajador del día a día ve que los resultados no están... Sí, o esto que no le devuelven lo que da. Y claro, entonces es obvio que la gente empieza a buscar alternativas. Pero me parece que hay cosas, por eso digo, hay cosas que los dirigentes en todos los ámbitos tienen que entender que los tiempos han cambiado. Los tiempos de que hay que hacer un análisis en términos educacionales hay que cambiarlo. Hay que hacer un debate educacional, que es lo que está pasando en la primaria, en la secundaria y en títulos universitarios. Hay que hacer un debate en obra pública. ¿Cómo se hace? ¿Qué se hace? ¿Para qué sirve? ¿Si es eficiente? Hoy, por ejemplo, podemos hacer un análisis sobre si las obras públicas que se están construyendo realmente son obras públicas necesarias en los momentos que se viven o es necesario que algunas obras públicas se esperen. ¿Vos decís las que absorbió la provincia? No sé, las que se absorbió las provincias o las que se hicieron anteriormente. Pero sí vuelvo a repetirte, la mutual, como esta cooperativa, en términos de distribución de riqueza, son herramientas fundamentales, pero que son ejemplificadoras en términos de gestión pública. ¿Por qué? Porque la solidaridad tiene que ver con todos. Digo, cuando a veces hablamos de la salud provincial, a veces se cree que la salud provincial, que el hospital, es solamente para aquel que no tiene obra social. Y no es así. El hospital todos pagamos impuestos para que vos tengas obra social o no tengas obra social, vos podés ir al hospital y te podés atender. Y el hospital tiene que funcionar en términos eficientes. Digo, cuando más aporten y más sean y el servicio es eficiente, nadie va a tener problema de querer usar esos servicios y de pagar esos servicios. Ni siquiera te va a preguntar cuánto cobra el gobernador, porque vos estás bien. Lo que yo trato de llegar con esto para ir terminando la idea es, desde el año 2012 esa distribución de la riqueza no se dio. Los segmentos entre los que más tienen y los que más tienen se fueron ampliando. Claro. La concentración del manejo de la economía se fue sectorizando un sector muy minúsculo en términos físicos, de personas. Entonces te encontraste hoy en donde Cargill, porque el dólar estaban exportando un dólar de 3.50, entonces están exportando un dólar de 1.000, al igual que la carne, al igual y todo lo que es, yo le llamo las proteínas, pero en realidad tiene que ver con los cereales, llamarle soja, trigo, lo que sea, se pueden exportar sin límite. Entonces vos tenés una sociedad que está pagando sus alimentos, su gas, su petróleo, en términos de dólares y cobrando como si tuvieras, como si estuvieras en Argentina, estás cobrando sueldos de Sudamérica y pagando las cosas como si estuvieras en Europa. Y este es un problema. Pero no lo ha podido resolver desde el segundo mandato de Cristina, los 4 de Macri, los 4 de Fernández, y Milei lo ha acentuado de una manera terrible en 4 meses. ¿Y el peronismo en ese lugar, en dónde ves que está? Digo, en el periodo de análisis, que se está dando cuenta de esto que vos venís señalando, ya se dio cuenta y no puede presentar una oferta superadora. Hablo en la provincia y hablo de la nación y lo puedo traer a la provincia pensando a futuro. Si la provincia no hace una lectura y la municipalidad de Santa Rosa, hablemos de la municipalidad capital Santa Rosa, pero podemos extenderlo a todo. Si nadie hace una lectura del por qué Milei es presidente, entendiendo en términos de, vuelvo a repetir, de lo que él hizo como un discurso berretín, en lo cual el 90% de la sociedad está de acuerdo, y entendiendo que hay que hacer una política de distribución de riqueza, y entendiendo que hay que apostar a las mutuales, que hay que apostar a las cooperativas, que hay que empezar a hacer un cambio cultural. Sin un cambio cultural, yo creo que esto no va a tener solución para ningún político. ¿Por qué te digo esto? Porque hay un mercado de consumo que le dice a la gente, no importa cuánto vos ganes, lo importante es que todo lo que ganes lo gastes. No importa si vos ganás 400.000, el mercado te dice que vos ganás 400.000, tenés que gastar los 400.000. Si ganás 1 millón, tenés que gastar 1 millón. Si ganás 2 millones, tenés que gastar 2 millones para que el mercado continúe funcionando, pero vas a tener un pueblo con una insatisfacción permanente. Entonces hay que entender para qué está el Estado. Por eso hay una frase que me gustó que dijo el gobernador cordobés, con el cual puedo tener algunas diferencias, pero dijo,
es tanto mercado como sea posible, pero tanto Estado como sea necesario. Porque el Estado te permite hacer una distribución de la riqueza en donde la gente no tenga necesidades básicas insatisfechas. Hoy vivimos en un mundo en Argentina totalmente injusto, en donde tenés empresas que ganan con rentabilidades del 35, 37%, que no es normal. Esto es importante decírselo a la gente. Las grandes empresas en el mundo tienen rentabilidad entre el 5 y el 7, acá estamos con rentabilidad arriba del 30%, claro, en términos de miles de millones de dólares. Y tenés una sociedad excluida, y tenés una ciencia y una tecnología que sigue avanzando y sigue excluyendo más puestos de trabajo, porque eso no están los carteros, menos va a haber, digo, todo lo que es vinculado a la parte administrativa y líneas de caja, eso va a quedar totalmente fuera como ámbito laboral. Entonces se vienen nuevos tiempos, entonces para eso necesitas nuevos dirigentes gremiales, fuertes dirigentes cooperativos, no son momentos para estar especulando, y la provincia, en términos de partidarios, si quiere seguir gobernando la provincia va a tener que hacer una lectura de esto, pero va a tener que presentar algo mucho más eficiente e innovador de lo que se viene presentando porque la población los está observando. Déjame volver a Musim y a las telecomunicaciones o a Internet. ¿Cuántas localidades mencionaste recién? ¿8 que ya están llegando con el servicio de Internet? Sí. 8. No. Están en proyecto. Estamos en proyecto, ya estamos en 6. Sí. En Hacha es una. Hacha no, Quehue y San Colonia, que dependían de la COSEGA, y ahora estamos trabajando con ellos, ¿no? Pero no es que para nosotros la COSEGA es una competencia, porque es una entidad sin fin de lucro igual que nosotros, simplemente que como que necesitaban una alternativa y nosotros se la ofrecemos, pero vamos a trabajar en forma conjunta. Conjunta te quiero decir, no, que conjunta quiere decir de que ellos pueden elegir estar en la COSEGA o pueden, no es que una institución excluya a la otra, ¿se entiende? Sí, o sea, sí, entiendo. Al igual que en el sector farmacéutico, yo por ejemplo ahora me ofrecieron a la Mutual, a Musin, me lo ofrecen a mí, pero se le ofrecen a Musin una posibilidad de abrir una farmacia en Castex. La verdad que yo hago el estudio de Castex y ellos tienen, normalmente se habla de una farmacia cada 3.000 habitantes, Santa Rosa tiene una farmacia cada 2.000 habitantes, Castex tiene una farmacia cada 1.000 habitantes. O sea, ¿cuál sería la necesidad de que yo lleve a Musin allá a una farmacia? Voy a terminar rompiendo lo poco que queda ahí en términos del sector privado, que por ahí da trabajo. Entonces, parece que hay que también ser solidario con un sector privado que también le cuesta mucho llegar a fin de mes y que también genera puestos de trabajo. Entonces, me parece que también tiene que ver esto de tratar de llegar nosotros donde no llega el sector privado porque no es rentable, y nosotros respetar segundamente algunas reglas, ¿no? En una población de La Pampa de 360.000 habitantes, que los mercados son limitados, que esto es un tema, ¿no? Claro. O sea, en La Pampa. Sí, de donde el privado no quiere llegar muchas veces. Donde el privado no quiere llegar, pero también entender de que hay mucho político, vamos a llamarle, dando discursos mentirosos, prometiendo una industrialización para una provincia de La Pampa que no tiene mercado, que tiene potencial de crecimiento mucho, pero nunca va a tener un potencial de crecimiento exponencial. ¿Por qué? Porque somos 360.000 habitantes. Como contador te voy a hacer un número muy sencillo. Cuando vos haces una inversión no tenés la materia prima o tenés el mercado. Pero si no tenés ninguna de las dos, vos no vas a pagar un flete para traer la materia prima y a su vez después otro flete para llevar el producto terminado al mercado. Mínimamente vos haces una ecuación y entender que tiene que haber un mercado de autosustentabilidad para tu negocio y que te sea rentable. Entonces hay que tener cuidado para entender qué es lo que el pampeano necesita, porque a veces le prometemos al pampeano y a veces el pampeano lo que necesita es eficiencia en el manejo de los recursos y eficiencia en el manejo del sector empresario y eficiencia en el manejo de las instituciones intermedias como somos nosotros, como es la CPE, porque lo que necesitamos es mejorar la calidad de vida para muchos pampeanos que hoy la están pasando mal, pero no se necesita una industria exponencial que ni siquiera tenemos mercado laboral para poder ofrecer. Digo, te puedo decir laboral, pero también te puedo hablar del agua, ¿no? Claro. Sí, por supuesto. Yo recién te preguntaba qué análisis hacías de cómo está plantado el peronismo frente a esto. Estas alertas que vos marcás, que vos decías, bueno, el peronismo también acá en la provincia tiene que darse cuenta de todo lo que ha pasado y todo lo que se viene, ayornarse de alguna manera, porque se puede quedar afuera o puede perder una elección, puede perder la provincia después de tanto tiempo. ¿Esas alarmas las ves encendidas en el peronismo? ¿Ves un peronismo o es muy pronto para pensarlo? Sí, es muy pronto para pensarlo, por ahí lo pienso yo, porque yo lo veo desde afuera. El otro día estaba en una conversación de peronistas, porque eran todos peronistas, y entonces uno dijo, medio como que el pueblo de La Pampa necesita ciertos guardianes que los empiecen a proteger ciertos derechos, ¿no? Porque la verdad que vos ves como día a día
los pampeanos perdemos derechos, a veces por normas colectivas, como pasa en el Senado o en la Cámara de Diputados ahora, y otras veces se pierden simplemente por no prestar atención. Derechos por no prestar atención, derechos por no hacer eficiente determinadas políticas públicas, que algunas tienen que ver con industria, otras veces tienen que ver con salud, otras cosas tienen que ver con créditos o con vivienda. Entonces alguien tiene que empezar a ser guardián de estos derechos, y yo en esta pregunta que vos me haces elijo creer que para el 2027 nosotros tengamos una propuesta mucho más interesante y mucho más colectiva. Pero las líneas, y esto lo repito y lo voy a decir, los consensos de unidad del peronismo nos salen demasiado caros ya a esta altura. Y la verdad que yo en ese aspecto, si el candidato para el 2027 es un candidato realmente factible y potable y realmente enamore, yo voy a estar como lo he hecho en el último tiempo, pero yo ya Massas y Alberto Fernández yo no voy a militar más. O sea, estoy cansado de poner muchas ganas, muchas energías para frustrarme después, como se frustra mucha gente, y por eso Milei terminó el gobierno nacional. Entonces me parece que es hora de que el peronismo presente alternativas mucho más alentadoras y sobre todo con una mirada que entender que el Estado no es solo lo público, que el Estado es un vínculo entre lo público y lo privado y que se tiene que interrelacionar para ser eficiente, porque somos 360.000 habitantes, no somos los públicos y los privados, no somos toda una comunidad en la cual uno nos tenemos que proteger a otro, ¿no? Te fuiste a 2027 hablando de la defensa o la militancia de un candidato presidencial en el medio de 2025, y ya pasó el año pasado, que cuando se presentaron los candidatos para la Cámara de Diputados a nivel nacional, bueno, se habló de vamos a abrir el juego, y después terminó decidiendo el gobernador, armando una línea. ¿Crees que ahí pifia el peronismo provincial o no? No sé qué es lo que van a hacer, sinceramente, porque, o sea, decirte qué es lo que van a hacer es, la verdad que si ya lo supiera, sabría cómo me podría hasta posicionar yo políticamente en términos personales. Sí, sí. Pero hay que esperar a ver qué es lo que están pensando los líderes de las líneas internas del justicialismo. Se viene el Congreso ahora, el 18. Se viene el Congreso, hay que ver cuál es también si saben escuchar las voces de lo que diga la militancia, qué es lo que esté dispuesta a decir la militancia, ¿no? Pero uno habla y ve que se necesita una renovación en términos dirigenciales importante. Me preocupa mucho el tema del avance que lo escuché en 3 diputados, sí. Yo no sé si vos has escuchado, pero hay 3 diputados, los cuales uno fue Massot y el otro fue Espert, que hablaron sobre gravar de impuestos a las ganancias a las mutuales y a las cooperativas, ¿no? Y esto es grave. ¿Sabes por qué es grave? Porque en esta ley de bases hay que dejarle 3 puntos claros a la sociedad, porque hay muchas cosas que por ahí uno no lo puede llegar a entender, ¿no? Pero hay 3 cosas son tantos artículos, ¿no? Son muchos artículos, pero hay muchas cosas escondidas. Sí, por ¿no? supuesto. De hecho, ahora estamos hablando del régimen de incentivo a las grandes inversiones. Hay una cosa que es importante que tiene que entender la gente, que ¿cuál es? Que es que mientras los impuestos a los bienes personales, que es el impuesto a los ricos, sí. ¿tá? Como dirían los más grandes, los ricos y los pobres, ¿no? El impuesto a los bienes personales baja del 2,5 al 0,25, a los trabajadores le agregan el impuesto a las ganancias. Está bien, no todos tributan impuestos a las ganancias, pero tampoco todos tributaban impuestos a los bienes personales. Claro. Por otro lado, mientras al sector empresarial y el más grande sobre todo se le permite la condonación de los aportes o la financiación hasta 60 cuotas, al sector obrero le sacaron las posibilidades de aporte a través del régimen de seguridad social. Y mientras al sector empresario le permiten blanquear sin rendir cuentas de dónde se originaron hasta $100.000 por persona física, ¿no? Al sector más chiquito de los monotributistas sociales le eliminaron el monotributo social y a muchos empresarios monotributistas los mandan a responsable inscripto. Sí. Es obvio que esto no favorece a los pequeños comerciantes, no favorece a los trabajadores, no favorece a las provincias más chicas. Entonces acá se están debatiendo, además de las cuestiones estas que venimos hablando, cuestiones ideológicas, pero cuestiones ideológicas en donde yo creo que en el hoy hay una cuestión cultural que la derecha ha ganado, que es que los pobres aún crean, ¿no?, que no tienen derecho a vacaciones, que el pobre crea que no tiene derecho a tener gas natural, que el pobre crea que no tiene derecho a pagar un alquiler, o que el pobre crea... No es así. Los trabajadores tenemos derecho a pagar un alquiler, los trabajadores tenemos derecho a unas vacaciones pagas, los empresarios tienen derecho a invertir en un comercio de ropa y saber que año tras año las políticas no van a cambiar. Y esa falta de previsibilidad realmente termina angustiando a la sociedad.
Y la angustia de tal manera que la angustia se hace visible en los empresarios, en los empleados, en los que no tienen empleo. Esa gente necesita voces y esas voces no están representadas en esto, como me estás preguntando a mí. ¿Quién es? No lo sé. Pero si no encontramos rápidamente una voz en esto, vamos a tener muchos Milei y vamos a estar cada 4 años deambulando de políticas en políticas. Esto es grave. Rodrigo, un gusto recibirte. No, gracias por venir, muy amable. Rodrigo Genoni, el secretario general del Centro de Empleo de Comercio, charlando con nosotros en este Leña Savioli. Nos vamos a ir a una pausa, nos queda más. Quédense que ya venimos.